Tenemos, pues, como hemos dicho, un proceso que implica pre, trans y postoperatorio. Y en el que se refiere al preoperatorio, vienen los pacientes al consultorio, muchos de ellos con un diagnóstico definido. Sin embargo, le toca al cirujano hacer una valoración de si este diagnóstico es el adecuado o si hay un diagnóstico erróneo o si hay diagnósticos complementarios. Si estos diagnósticos por el que el paciente viene necesitan de todas maneras un procedimiento quirúrgico, se deben plantear cuáles son las opciones de tratamiento. Tratamiento conservador, o sea, no quirúrgico, o dentro de la parte quirúrgica sí hay varias, qué opciones tenemos también. Actualmente tenemos las variaciones en lo que se refiere a cirugía convencional y cirugía laparoscópica, cirugía ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria, cirugía con hospitalización, anestesia general, anestesia intubada, no intubada. Hay una serie de variables que se pueden manejar para adaptar a cada caso en cada paciente. Algunos pacientes no querrán operarse porque no tienen mayores molestias. Por ejemplo, un paciente de 90 años, hipertenso, diabético y que tiene una hernia inguinal que no le produce manifestaciones ni molestias, que ya no está en una etapa en la cual pueda generar pues, algún tipo de esfuerzo o evento que pueda incrementar su riesgo, ¿no? Entonces, eso es una decisión, se le explica al paciente los riesgos que puede tener y se toma una decisión en forma conjunta. Entonces, se debe informar al paciente de las ventajas y desventajas, de los inconvenientes, riesgos y alternativas, y se debe después firmar el consentimiento informado como una consecuencia de la interacción del médico con el paciente. El consentimiento informado no es, de ninguna manera, una exoneración de responsabilidad. Si un evento no deseado apareciera, eso tendrá que hacerse una valoración para ver si está dentro de lo que se considera probabilidades de que este evento ocurra, o si ha habido algún tipo de actitud o actividad que sobrepasó o fue por debajo de lo que se esperaba dentro del manejo del proceso en el caso del paciente. A pesar de que en muchos casos considera pues de que los cirujanos solo operamos, los cirujanos también pues examinamos, también hacemos examen anamnesis. Lo que sucede es que en nuestro caso, en la cirugía general acá en el Perú, se ha restringido mucho a la parte de abdomen y la actividad que tenemos en emergencia. Antiguamente el cirujano general pues operaba cráneo, operaba tórax, hacía traumatología también. Ahora contamos, gracias a la evolución de las especialidades, con especialistas en diferentes áreas. Entonces, vemos sobre todo la parte abdominal. Entonces nos convertimos en evaluadores o expertos en lo que se refiere sobre todo a las patologías abdominales de urgencia y cualquier pared abdominal, ¿no? Tumores de tejidos blandos, ¿no? Y todos estos sean de emergencia o sean programados. Entonces necesitamos un análisis adecuado, un examen físico, planteamos problemas de salud, planteamos hipótesis diagnósticas. Nos interesan mucho los antecedentes de los pacientes. Tenemos enfermedades comunes, crónicas, como la hipertensión y la diabetes sobre todo, ¿ya? Estas enfermedades que son tan frecuentes van a incrementar los riesgos de los pacientes que no han sido bien controlados. Adicionalmente nos interesan los antecedentes quirúrgicos del paciente, porque si un paciente nunca ha sido operado, no sabemos cómo va a reaccionar su organismo, si va a tener algún tipo de reacción adversa a medicamentos, cómo es su manejo de volúmenes y de presiones de este organismo. En cambio, si tenemos un paciente que ya ha entrado 1, 2 o 3 veces a cirugías, cirugía regional, cirugía general con intubación, anestesia general con intubación, etc., ya tenemos una idea de cómo va a responder este paciente a este tipo de acceso, a este tipo de agresión quirúrgica. Nos interesa la medicación habitual, si tiene hábitos tóxicos, si hay reacciones adversas a medicamentos o alergias. Vemos pues que la diabetes genera un 50% mayor de morbilidad, complicaciones infecciosas, cicatrización, porque hay también lesiones por órgano blanco, y va a requerir un control más cercano, sobre todo de la glicemia en el pre-trans y postoperatorio. Recordemos que es más complicado manejar pues, pacientes con hipoglicemia. La hipoglicemia puede ser más perniciosa, más dañina para un paciente, y vamos a pasar por un periodo de ayuno, así que eso se tiene que tomar en consideración.
También tenemos pacientes anticoagulados. Estos no representan un gran bloque, un gran porcentaje, sin embargo, son pacientes que van a tener riesgos adicionales. Nosotros no manejamos cirugía cardíaca, hay identificación para cirugía cardíaca y también para lo que se refiere a cirugía no cardíaca, sobre todo cirugía abdominal, y por diferentes motivos pueden estar anticoagulados, por fibrilación, por tromboembolismo venoso, porque son portadores de válvulas, y se va a buscar valores de INR que sean menores de 1.5, o dependiendo pueden ser de 1.5 y 2. Pero si están por encima de 2, se va a buscar la normalización o... Chao, cuídense, siempre es un gusto, chao. Tengan cuidado con sus micrófonos. Disminuir en todo caso el INR, ¿no? Para disminuir también las probabilidades de complicaciones. En muchos pacientes de este tipo se va a tener que ver el riesgo-beneficio. Hay pacientes que ya han tenido eventos de tromboembolismo, entonces no se les puede dejar o no se les puede normalizar o dejar sin anticoagulantes. Vemos que la parte farmacológica en relación al evento quirúrgico se convierte entonces un poco amplia, no vamos a recordar todos y cada uno de ellos, de los efectos de los medicamentos, cuándo se tienen que suspender o no. Entonces, estos datos hay que tenerlos en cuenta y tenerlos a la mano. En forma general, en lo que se refiere a los pacientes diabéticos, en lo que se refiere a los pacientes diabéticos, vamos a esperar un control de glicemia no normal, ¿ya? No necesariamente normal. Si es un paciente diabético que en sus controles vemos que está dentro de la normalidad, porque es bastante disciplinado, porque toma su medicación, porque no es un caso severo, etcétera, y que entonces no hay problema. Sin embargo, muchos de los pacientes, recordemos, la diabetes se aprecia por encima de los 40, 50, tenemos pacientes de 60, 70, 80 años, y que son pacientes lábiles a hacer hipoglicemia. Entonces, las normas o las guías te orientan a que no es indispensable que el paciente tenga valores normales. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una revisión de una revista colombiana que está en la siguiente diapositiva, van a valores de glicemia entre 140 y 180. Vamos a ver que eso varía un poco de acuerdo también a la Sociedad Americana de Cirujanos, al centro de... Durante lo que esté apagado y aparte a veces el doctor lo graba y sale una pantalla, está de acuerdo que grabe, tú pones así y lo cierras, es una pantallita blanca. El micrófono. Por favor, Pantigoso, estoy silenciando su micrófono por segunda vez. Entonces, vamos a ver que en forma general en la diabetes los medicamentos se van a permitir hasta el día previo, ¿ya? El previo a la cirugía. El día de la cirugía no se le va a dar medicamentos. Se hace una excepción solamente con los inhibidores de la EP4 como la citalina, ¿ya? Porque va a estar relacionada con la lista de alimentos, así que no va a haber problemas si el paciente está en MPO. Sin embargo, todo lo demás, la metformina, los demás hipoglicemiantes se tendrán que mantener solamente hasta el día previo y está asociado con la ingesta de alimentos del paciente. Entonces, en hospital, el paciente generalmente si se hospeda al día siguiente se va a hospitalizar en la tarde, después de las 2, vienen ya almorzando. Pero ya en la noche, durante la tarde, van a tener una cena. La cena en el hospital es entre las 5 y las 6, es temprano, ¿ya? Así que debemos tener cuidado en ese sentido con los pacientes diabéticos. Para ver si tienen a veces, obviamente no van a tomar ingerir dosis en la noche, hipoglicemiantes orales, si es que ya no van a comer nada más. Las dosis de insulina, por ejemplo, de acción prolongada, se van a tener que reducir al 50 o al 25%, 75, 50 o 25% de acuerdo a la duración, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, vamos a lo que son antiagregantes plaquetarios. Ven ustedes acá, el ácido actilsalicílico, la aspirina, el clopidogrel, la triflopidina, se van a suspender aproximadamente 5 días previos a la cirugía, ¿ya?
En el caso del clopidogrel se consideran hasta 7 días cuando va a ser anestesia regional o cirugía de sangrado de alto riesgo. La anestesia regional, obviamente, porque se introduce en la espalda, ¿no? Muchas veces con agujas y se podía generar pues, puntos en el lugar de punción sangrados. La anestesia general es como es intubada, va a ser más difícil que se puedan complicar con este tipo de problemas. También recordemos que lo que son heparinas y heparinoides son de corta duración como la heparina, por eso la dejó solamente 4 horas de suspensión, pero mientras que la enoxaparina y la deltaparina pues tienen que operarse 12 horas antes de cirugía. ¿Ya? Los esquemas de dosis al día se deben tener 24 horas antes de la cirugía. Fondaparinib 36 horas antes por el efecto de la duración y warfarina 5 días antes de la cirugía. Acá también dice, en caso de evaluar la necesidad de terapia puente, se puede pasar, se suspende la warfarina los 5 días antes y se pasa, en muchos casos, a enoxaparina, deltaparina, ¿no? O inclusive puede pasarse a heparina por la facilidad de suspender la vida media del medicamento, en caso de que el paciente comience a obtener un sangrado que puede ser pernicioso o inadecuado para el paciente en el postoperatorio. El Vigratam 36 horas antes de la cirugía, y el Rivaroxaban se puede poner 24 horas antes de la cirugía. Los AINES, recuerden que van a tener también un efecto antiagregante plaquetario. Entonces, de acuerdo a eso, es que se va a sugerir la suspensión. Por ejemplo, en el caso de no selectivos o de acción corta, como el ibuprofeno, ¿no? Pueden suspenderse un día antes de la cirugía, pero en el caso de naproxeno se suspende hasta 3 días antes de la cirugía por el efecto residual que tiene. Los COX-2 se suspenden por lo menos 2 días antes de la cirugía por posibilidad de efectos renales. Recuerden que esos son los dos grandes problemas que tienen los AINES. Por un lado, son efectos gastrolesivos, pero por otro lado también son efectos renales. Entonces, recordemos que el paciente también va a necesitar la depuración, sus riñones, hacer depuración de medicamentos que van a ser antibióticos, analgésicos, anestésicos, sedantes, etc. Entonces, también los COX-2 se suspenden por lo menos 2 días antes de la cirugía por efectos renales. En lo que se refiere a cardiovascular, también se mantienen generalmente la medicación, inclusive hasta el día de la cirugía. En el caso de los diabéticos puede haber picos de hiperglicemia, no lo mencioné, pero deben ser controlados. Durante su estancia hospitalaria y más o menos a las 6 de la mañana se le hace un nuevo control de glicemia para ver. Sobre todo estamos controlando, como les había mencionado, la hipoglicemia. Recuerden que es un periodo de ayuno. Si el paciente diabético ha cenado a las 5, termina a las 6 de la tarde, hasta las 8 de la mañana que va a ingresar son más de 12 horas de ayuno. Entonces, eso es que podemos tener problemas. Para ese aspecto, en muchos casos se puede agregar una alimentación al paciente diabético a las 10 de la noche, obviamente controlando con el hemoglucotest los valores de glicemia del paciente para evitar la hipoglicemia. En lo que se refiere a medicamentos hormonales, por ejemplo, los estrógenos, suspender 4 semanas antes de la cirugía. Recuerden que está asociado los estrógenos, así como la presencia de varices, con tromboembolismo venoso. Entonces se espera 4 semanas para que disminuya o se anule este efecto. La hormona tiroidea no se suspende, los corticosteroides en forma general tampoco. ¿Ya? Recuerden que el pacientes que ingieren los corticosteroides en forma crónica, ese es un problema porque no se puede detener de un momento a otro, ¿no? La dosis, ¿no? Inclusive acá dice que se adicionan dosis de estrés y el uso crónico es mayor de 5 miligramos de prednisona al día en los 6 meses previos. Bueno, lo que es tamoxifeno se debe, en realidad, si se puede, se suspende, ¿no? Por el problema de tromboembolismo venoso también. Y la osteoporosis, el reloxipeno se suspende por lo menos 1 semana antes y el endronato se suspende cuando existe dificultad para administrar el perioperatorio. Recordemos que estos medicamentos usualmente no son de todos los días, ¿no? Generalmente son de 1 vez a la semana, entonces es más fácil hacer la suspensión y la programación. En reumatología, todos.
todos. En la parte reumatológica, recordemos que no solamente se utiliza pues el paracetamol y el aire, ¿no? Sino hay otro tipo de medicamentos que van a alterar el proceso inflamatorio y van a producir entonces inhibición en lo que se refiere a generación celular, ¿no? Reproducción celular. En relación a lo que son pruebas de laboratorio, van a encontrar referencias que les dan datos diferentes, dispares. Por un lado, un paciente, los solicitudes de medicamentos tienen que estar orientadas de acuerdo a lo que una adecuada anamnesis y estado físico del paciente. ¿Ya? Una adecuada anamnesis y estado físico del paciente para determinar si acaso se necesita estos exámenes físicos. En un paciente sano, joven, el punto de corte usualmente está alrededor de los 45 años, en los cuales solamente se le pide pues, un hemograma donde está un grupo sanguíneo. Por encima de los 45 años ya se solicita valoración renal, valoración de glicemia, y bueno, lo que es la parte de valoración cardíaca con el electrocardiograma. Inclusive van a encontrar algunas series en las cuales lo que es el riesgo quirúrgico, el electrocardiograma lo solicitan por encima de los 60 años, ¿no? Esto se tiene que mezclar junto con lo que las instituciones donde ustedes van a trabajar consideran dentro de estos, generan sus propios parámetros. Salud, por ejemplo, tiene ya preestablecido la solicitud de exámenes de laboratorio, ¿no? En lo que se refiere a la glicemia, en lo que se refiere urea, creatinina, y también inclusive en el perfil de coagulación. ¿Bien? Cuando ustedes revisan información, dice que el perfil de coagulación no se debe pedir, que no es adecuado, que no se encuentran alteraciones, que es muy raro que encuentren alteraciones, si es que el paciente no tiene ninguna alteración en el examen físico o en la anamnesis. Es decir, sangrado en las encías cuando se cepilla, aparición de equimosis con frecuencia, ¿no? O sangrado por la nariz frecuente, sangrado urinario, por las heces, etc. Algo que haga pensar que tiene algún tipo de alteración pues, de la coagulación, ¿no? Si es que no tiene, entonces no se le debería pedir, pero como les repito, en las instituciones muchas veces lo consideran. En los seguros privados también, en muchos casos consideran adicionar esto. Como que prefieren pagar un adicional antes que no tener una valoración formal del paciente, ¿no? Una valoración más amplia del paciente. Estas pruebas tampoco no es necesario repetirlas. Actualmente, por ejemplo, un plazo de 6 a 9 meses, si es que no hay cambios en la función renal, respiratoria, cardiológica del paciente, no sería necesario pedir, pues, autorizar todo un riesgo quirúrgico, ¿no? Tal vez si ha pasado mucho tiempo, digamos, un año, porque hasta los 9 meses se están aceptando inclusive los exámenes de laboratorio. Se ha pasado mucho tiempo, o ha habido algún tipo de evento. El paciente, por ejemplo, el paciente diabético ha pasado una circunstancia de una enfermedad, tuvo un evento que estuvo hospitalizado por algo, entonces de repente sí es necesario. O se encontró que después de 6 meses hizo, por ejemplo, un infarto de miocardio, una arritmia, algo, entonces es necesario volver a hacer la valoración preoperatoria. Esto es, me parece, de Savistone, donde ustedes pueden ver que menores de 40 años dicen no piden nada, y más de 49 aquí piden un electrocardiograma, y recién están pidiendo pues valores adicionales por más de entre 65 y 74 años, ¿no? Está la creatinina, el electrocardiograma, hematocrito. Entonces, esto es, digamos, formalmente cuando una buena anamnesis y examen físico se realizan, en los cuales no se espera que haya un riesgo adicional, ¿no? En pacientes mayores de 75, sí, hematocrito, electrocardiograma, creatinina, glicemia, radiografía de tórax, electrocardiograma. La radiografía de tórax también, si tienes un paciente de 35 años que ya tiene algún problema respiratorio, tienes que ir a la radiografía de tórax. O si es hipertenso ya de 50 años y tiene hipertensión desde 10 años, tienes que hacer una valoración exclusiva con un ecocardiograma.
Ya tenemos que amoldarlo a cada paciente, a pacientes alérgicos, por ejemplo, ¿no? Que con un asma frecuente, ya podemos necesitar aminorrea de tórax. En los americanos, todo aquel paciente que tenga sospecha de un proceso respiratorio que venga de otro sitio, por ejemplo, que sea latinoamericano, le piden respiratorio de tórax por la posibilidad de tuberculosis pulmonar. Y así es como más o menos se va planteando de acuerdo a los requerimientos que pueda tener cada paciente. Avanzando un poco, en las guías del NICE, este es de Gran Bretaña, de Reino Unido, consideran no solamente los exámenes preoperatorios, la evaluación, la anamnesis, sino también que al momento de abordar un paciente se debe tener un abordaje completo. Es decir, debemos entrar un poco en la parte del entorno del paciente. Recordemos que el paciente va a pasar un transoperatorio de ansiedad, donde muchas veces va a estar solo, rodeado de un ambiente que no conoce y rodeado de gente tampoco que no conoce. De repente conocerá al médico tratante, si es que el médico tratante se da el tiempo suficiente para ir a visitarlo antes de que ingrese a las operaciones. Si no, muchas veces lo encuentra ya echado boca arriba. El médico recién ahí lo ve. Entonces se busca una información y soporte para personas que tienen cirugía. Entonces, estableciendo un punto de contacto, ¿ya? No me pongan presente ahorita porque me alteran, comienzan a mandar mensajes, ¿ya? Y les voy a avisar qué es lo que tienen que hacer. Información y soporte para personas que tienen cirugía, estableciendo un punto de contacto, es decir, a quién llamamos si hay algún evento, comunicación y entregando información. Debe establecerse compromiso por parte de la familia o cuidadores también, una comunicación adecuada y comprensible. Esto de las palabras comprensibles es algo que todos ustedes deben ir aprendiendo. Se van acostumbrando al lenguaje técnico, y van perdiendo el lenguaje coloquial que debe tenerse para que el paciente entienda. Y lo último es que la toma de decisión debe ser compartida. Ya no estamos en la época en la cual se hacía lo que el médico decía. De repente encontrarán algún paciente por ahí que diga lo que usted diga, doctor, pero la gran mayoría desea saber qué es lo que tiene, desea saber qué le van a hacer, desea saber qué riesgos puede correr el paciente. En lo que se refiere a prevención de infección de sitio quirúrgico, tenemos una descolonización nasal. Estos ítems que hemos colocado acá están en esta referencia de la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, que es el año 2020. En algunos casos también hemos agregado otras del NICE, del CDC, APSIC, que es la Asian Pacific Society for Infection Control, ¿no? Esta es la americana, esta es la asiática, el Colegio Americano de Cirujanos. Descolonización nasal como virusina, si está probado que son pacientes portadores de leucocoagulos. El baño corporal puede ser con un jabón común y corriente o con un jabón antibacteriano. No se utiliza cloricina, iodoporiona, ¿no? Preparación de la piel con soluciones antisépticas a base de alcohol, usualmente acuosas y contraindicación para el alcohol, clorexidina y iodoporiona. Esa es la preparación de la zona quirúrgica, del lavado del quirúrgico, del abdomen, ¿no? De la extremidad, de la cabeza si es necesario. En relación a la remoción de vello, se ha probado pues de que esto, en lugar de disminuir lo que es infecciones, las puede incrementar, sobre todo si se hace alejado del momento de la incisión. Entonces se prefiere usar recorte de cabello o se prefiere usar depilación. Y si se va a usar rasurado, que se realice lo más próximo al momento de la incisión, ya no el día previo. Antes era un protocolo, el día anterior se rasuraba al paciente de una forma extensa, ¿no? Como una parte de algo que se había preestablecido. Ahora, si el paciente tiene mucha vellosidad, lo que se hace se pide una hoja de bisturí adicional, y una vez que ya está jabonado todo el paciente, se hace el rasurado de la zona estrictamente que se va a necesitar para la incisión, ¿no? Y un par de centímetros alrededor, para que el vello no se interponga tampoco. Tenemos la preparación intestinal mecánica, que también ha probado de que en muchos casos las heces licuadas
son más perniciosas que las heces formadas. Al momento que se escapan, al momento que se corta y se abre el intestino, se escapan, es más fluido y se puede sembrar con facilidad los gérmenes. Entonces desaconseja el uso rutinario de perfusión intestinal mecánica. Se va a utilizar en algunas circunstancias especiales, ¿no? Pacientes que tienen estreñimiento, por ejemplo, o sea, hacer cirugía anorrectal en la parte inferior, etc. No basta con el NPO y a veces un enema evacuante, ya no con la ingesta pues de soluciones para que pueda uno evacuar, ¿no? Un proceso de diarrea. Acá hablamos del control de la glicemia y tenemos unas variaciones. El ACS es el Colegio Americano, el American College of Surgeons, donde habla de que la glucosa debe estar entre 110 y 150 para todos los pacientes con o sin diabetes y menor de 180 para pacientes con cirugía cardíaca. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que comentábamos, estos son unas guías, ¿ya? Pero debe considerarse también o adecuarse a cada paciente. Si es un paciente anciano, es más complicado. Si es un paciente con una glicemia lábil, es decir, que sube o baja con mucha facilidad, también es complicado. Preferimos llevarlo a valores más elevados, ¿no? Mantenerlo en valores un poco más elevados para evitar la hipoglicemia. Entonces, ¿cuánto debe mantenerse a un paciente? Si vemos de que es difícil mantenerlo con un valor menor de 180, se ha visto de que no genera con mayores complicaciones en relación a la hipoglicemia con los procesos infecciosos de cicatrización del paciente, ¿ya? Comparado con el riesgo de que se vaya a la hipoglicemia ese paciente. El último, el CDC, el Centers for Disease Control, aconseja, ¿no?, niveles de glucosa menores a 200, ¿ya? Más de 200 sí hay que bajarle, pues, con insulina. Y por eso las dosis de escala móvil, por ejemplo, de la glicemia con insulina cristalina comienzan precisamente cuando los valores son mayores de 200, ¿ya? Porque se busca no deprimir al paciente, ¿no?, en relación a la glicemia. Profilaxis antibiótica. Sobre esto van a tener un tema aparte, antibiótico y antibiótico profilaxis. Lo que sí vamos a comentar es de que se busca la profilaxis en los procesos, en las heridas limpio contaminadas o procedimientos contaminados, separando de lo que es profilaxis de tratamiento. Si yo tengo una peritonitis, yo ya no estoy dando profilaxis, estoy dando tratamiento, porque es el inicio del tratamiento antibiótico y lo voy a continuar, ¿ya? Por otro lado, si tengo un paciente con una apendicitis supurada, ¿no?, le doy profilaxis, una dosis, ¿no?, preoperatoria, o 2 o 3 dosis, cuando mucho, y ya se recicla, no hay peritonitis, y termina el tratamiento como profilaxis antibiótica. No le doy una semana, 5 días, 3 días, ¿no? Cuando ya es tratamiento, sí, ya le vamos a dar 3, 5, 7 días. Esa es la diferencia. Pues, usualmente es una dosis o se amplía la dosis en caso de que se haga una cirugía prolongada y se da pues dentro de la primera hora previa a la incisión. Recomendaciones en lo que se refiere a la ingesta preoperatoria. Es algo que todavía en muchos casos no se logra superar, ¿ya?, el aspecto del ayuno. Normalmente el NPO es desde la medianoche del día anterior, es decir, el paciente está pues por lo menos con unas 8 horas. Y si en el hospital el paciente cena, como les decía, entre las 5 y las 6, y después va a estar con cerca de 8 más 6, 14 horas de ayuno. Entonces, esta más o menos es la tabla que aparece en el 2017. Líquidos claros, 2 horas. Líquidos claros son aquellos que son transparentes, a pesar de que pueden estar con color. Un té, por ejemplo, transparente, líquido claro. Leche materna, 4 horas, la forma infantil, 6 horas. Y vamos pues hasta que cuando ya se come comidas grasosas, ¿no?, o una comida normal, digamos así, son por lo menos 8 horas de ayuno. Esto no quita de que si tenemos un paciente que está pues de emergencia y tiene que ingresar, un traumatizado, un accidente de tránsito, una caída, que hace poco ha almorzado, ha cenado, tiene que ingresar a sala de operaciones. Se establecen riesgos adicionales, que es el riesgo de aspiración.
Lo que se hace ahí es hacerle un aspirado del contenido gástrico, ¿no? Con una sonda gruesa, la sonda número 18. Y también si es un paciente que se le intuba para tratar de bloquear la posibilidad de que si el paciente vomita se vaya pues el contenido hacia la tráquea. Se tiene que manejar. Si el paciente tiene que operarse, tiene que operarse. Esto es generalmente va para lo que son pacientes de programación electiva. Es más, vamos a ver que en el protocolo ERAS inclusive sugiere que al paciente debe dársele, ¿no? 2 horas antes de la cirugía una solución glucosada. Enfermedad tromboembólica, vamos a encontrar pacientes que tienen factores de riesgo considerados clásicos, que tienen que ser la obesidad, que son pacientes que están postrados, pacientes que tienen varices, que ya tienen, tienen trombofilias o historia de tromboembolismo, ¿no? Estos son pacientes relacionados con el paciente, incluida la edad, y también factores relacionados con la enfermedad que pueda tener el paciente. Insuficiencia cardíaca, movilización, embarazo, traumatismo mayor, cáncer, estrógenos, síndrome nefrótico, accidente vascular encefálico, ¿no? Una serie de ítems que pueden incrementar la posibilidad de la producción de trombos. Estos trombos usualmente la mayor parte de veces se van a producir en las extremidades inferiores. Recordemos que el paciente va a estar pues postrado, por así, ¿no? Se hospitaliza y donde va a estar en una cama. Al día siguiente de la cama pasa a la camilla, de la camilla pasa al preoperatorio, pasa al evento quirúrgico y después a recuperación. En recuperación también va a estar echado, sin movilizarse. En 2 o 3 horas se lleva a su cama. Si es que es una anestesia regional, estará pues echado unas 6 horas hasta que pase el efecto anestésico, ¿no? Inclusive esa anestesia general también estará entre 6 y 8 horas, ¿no? Entonces son horas adicionales. Y lo que se intenta entonces es disminuir esos tiempos en los cuales el paciente está. Se podría utilizar botas de compresión neumática, que es, ¿no? Lo exprimen la pierna y la aflojan, exprimen y la aflojan. Sin embargo, eso no es frecuente, solamente lo que tenemos son unas vendas elásticas, como vamos a ver. Existen scores para ver el riesgo de manifestación de tromboembolismo, ¿no? Este es el riesgo, el score de Rogers, de Caprini. Este es el riesgo observado para tromboembolismo, ¿no? Entonces, eso nos orienta y nos guía. Pero, de hecho, vamos a ver de qué, dependiendo de qué tanto se espere la posibilidad de generación de eventos tromboembólicos, se hará simplemente algo como la movilización precoz, es decir, apenas el paciente le pasa el efecto anestésico, hay que levantarlos de la cama, sentarlo a la cama, sentarlo en el sillón, hacerlo caminar. Eso moviliza y disminuye la posibilidad de efectos tromboembólicos generados pues en las extremidades inferiores. Si el paciente hemos visto también que otro efecto también que puede tener es la presencia de un cáncer. Si es un cáncer intraabdominal, eso no lo vamos a modificar con el hecho de que el paciente se ponga de pie. Otra forma de prevenir también es con la compresión de las extremidades inferiores. Acá tenemos las botas de compresión elástica, compras de compresión neumática, perdón, hinchan de aire y oprimen, entonces las piernas, luego escape el aire y la relajan, hincha y otra vez imprimen. O tenemos las medias de compresión, esto le colocan a los pacientes, las medias van a ir hasta el muslo, que es lo adecuado. Entonces, apretando y evacuando la sangre que se encuentra en la parte superficial venosa. ¿Ya? Esto es para evacuar la parte de la sangre que queda en la parte superficial, es decir, a nivel de la grasa. Esto no funciona pues para las venas profundas que están a nivel muscular, por si acaso, ¿no? Entonces tenemos ya movilización precoz y tenemos vendaje o compresión elástica en las extremidades inferiores. Lo otro es agregar pues los heparinoides, ¿no? La heparina de bajo peso molecular o los heparinoides. Esto solamente se va a realizar ya en pacientes en cirugías prolongadas, cirugías sangrantes, por ejemplo en ortopedia, por ejemplo en cirugías de cáncer, cirugía cardíaca también, que puede ser prolongada, ¿no? Cirugías
Y se va a manejar, pues, ¿no? La administración preoperatoria, ¿no? Se deja un espacio y luego se reinicia en la forma postoperatoria, ¿ya? Y como les mencioné antes, el manejo de los heparinoides tiene que verse el riesgo-beneficio de cada paciente, ¿no? Para ver si se prefiere, pues, la prevención del evento trombótico comparado con la posibilidad de que pueda tener sangrado el paciente, ¿no? Bien. Seguimos. Riesgo quirúrgico. Y la clasificación de ASA es la más sencilla, ¿no? de revisar. Va a generar desde el 1 hasta el 6, ¿no? Originalmente fue hasta 5, luego apareció la sexta. Lo que van a encontrar usualmente es hasta las 5. La sexta tiene que ver ya con la muerte cerebral, ¿no? Entonces, esa en muchos casos no lo utilizan, pero sí del 1 al 5. En forma general, 1, paciente sano. 2, paciente con enfermedades crónicas, ¿no? Alguna enfermedad porque está compensada. El 3, enfermedad sistémica grave, limitación que está descompensada. Y la 4 es una enfermedad sistémica grave como amenaza constante para la vida. La 5 es el paciente moribundo. Es la más usada, es estática, no se puede mejorar el estado, no hay ajuste por edad, peso, embarazo, no da una predicción de riesgo individual, ¿no? No puedes amoldarlo, ya se encasilla el paciente en uno de estos y no se puede generar amoldarlo más todavía. No es absoluta, ¿ya? No es absoluta. Si tienes un paciente ASA 5, no quiere decir que no lo puedes operar. Es que debes tomar la decisión, ¿no? Y hablar con la familia y decirle que el riesgo de cirugía es bastante alto, ¿no? Que puede morirse dentro de la sala de operaciones, ¿no? O en el postoperatorio, ¿no? Y ver que exista pues alguna posibilidad, ¿no? Mínima de recuperación del paciente, ¿no? Y se pueden operar pacientes hasta 5, ¿sí? Y en muchos casos a veces se operan y se salvan, ¿no? Pacientes. Pero eso es algo que debe analizarse, evaluarse con el equipo quirúrgico y también con la familia para tomar este tipo de decisiones. La escala de Goldman, ¿ya? La escala de Goldman es una escala de riesgo cardiovascular, sobre todo, ¿ya? De eventos. ¿Por qué? Porque las complicaciones que pueden desencadenar hacia la muerte del paciente, la mayor parte son pues de origen cardiovascular. Entonces, va a generar, esto ya lo han revisado, tiene que ver algunos factores propios del paciente, ¿no? Hay factores que tienen que ver con la valoración cardiológica, con la colaboración del laboratorio y con antecedentes. O en este caso, si cirugía de urgencia, 3 puntos adicionales, si cirugía intraaórtica o es intraperitoneal, apendicectomía, colecistectomía, gastrectomía, liberación de adherencias, etcétera, 4 puntos más. En el caso del paciente de hoy día, tenemos que es de pared abdominal, ¿no? Es pared abdominal, no se ingresa, es una hernia umbilical. Podría ser diferente si es que se hubiera utilizado una corrección pues, de una eventración, una hernia incisional amplia, que donde se tienen que liberar adherencias y ya estamos dentro del abdomen, ¿no? Una herida de 20 por 20, ¿no? El abdomen no están, las asas adheridas se convierte ya en un acceso intraperitoneal. Entonces, esto nos va a generar la puntuación y nos va a generar una clase de riesgo, desde muy bajo hasta riesgo excesivo, ¿no? Acá está el total de puntos y esto se correlaciona pues con una interpretación de complicaciones, en este caso cardiovasculares. Tenemos ahora calculadoras, ingresan en internet y encuentran la medición del riesgo, ingresan los datos de la historia, del examen cardíaco, del electrocardiograma, los datos de laboratorio, que se valora la condición general del paciente, y el tipo de operación, ¿no? Son los 5 ítems, y se calcula y te hace la interpretación. En este caso, de estos datos que se han ingresado, a 70 años, ¿no? Por ejemplo, es un paciente mayor de 70 años, con una alteración de la creatinina, una cirugía de emergencia intraabdominal, entonces nos generan 15 puntos, clase 3, 14% de complicaciones, ¿no? Que hay un link que ustedes pueden abordar, que es donde sacamos este cálculo.
El de Desky modificado es parecido también al Goldman, lo toma como referencia. No trabaja toda una variedad, solamente tiene clase 1, 2 y 3 y también con puntajes y califica en riesgo bajo, medio y alto, ¿no? Esos son referentes, ¿no? Esos son referentes. Al final, cuando tenemos un paciente delante, como que nos orienta, nos indica a prepararnos un poco más, a estar ante las probables complicaciones que pueda tener determinado paciente. Esta es una manera también de trabajar, porque si tengo un paciente que tiene un bypass aortocoronario, antecedentes de infarto de miocardio, tiene venas varicosas, etcétera, ya tengo que estar pensando, ¿no?, en todas las cosas, o tiene problemas pulmonares, tengo que estar pensando en el manejo de fluidos, en el manejo ventilatorio, ¿no?, en la sobrecarga, en el tipo de medicamento que se le va a administrar, por la depuración que va a ser renal o hepática, etcétera. Todas esas cosas que tiene que estar pensando, más el anestesiólogo, ¿no? Pero nosotros también debemos estar informando. A este paciente tuvo tal cosa, tal antecedente, porque lo sé, debe estar anotado, sí, lo he visto, no lo había anotado, está bien que me diga, etcétera. No se va trabajando porque ese trabajo en equipo, parte del trabajo en equipo por el bienestar del paciente. Este también es otro, el riesgo cardíaco revisado del I. Acá trabajan, la puntuación es según el número de predictores, no es una sumatoria de puntajes, sino simplemente si de estos 6 predictores tiene 1, 2 o 3 o 4 positivos. Si tiene 1, 2 o 3 o 4 positivos, es que se va a incrementar el porcentaje de riesgo. De acá es la calculadora, ¿ya?, del Colegio Americano de Cirujanos. Ya actualmente se ha incrementado el número de pacientes que tienen registrados. Entonces, le va a dar una serie de riesgos asociados de acuerdo a toda una serie de datos. Aquí está la edad, el sexo, el estado funcional. Esto habla de del grado de dependencia que puede tener el paciente, si es emergencia o no, la clasificación de ASA, si usa o no esteroides, si tiene ascitis, etcétera, etcétera. Tiene una gran cantidad de ítems para llenar, más que los otros, y te hace un cálculo. Miren ustedes, acá hay una evolución acá al lado derecho desde el año 80. Trabajan con los hospitales de veteranos. Estos son una especie de seguro social para los veteranos de guerra en Estados Unidos, donde reciben un tipo de atención gratuita. Entonces, son población cautiva. Y comenzaron en sus 133 hospitales. Pues en el 91-93 ya generan este estudio, ¿ya? Donde habla de 117.000 operaciones. Y en el 94 ya establecen este programa, el NSQIP, que es el Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica. Entonces, más de 110.000 casos de cirugía mayor se han agregado a la base de datos cada año, ¿no?, creando más de 1 millón de casos quirúrgicos actualmente en este sistema. Entonces, hay datos que te van a seguir y tienes acceso en forma gratuita, ¿no? Ingresa los datos del paciente y te genera los riesgos individuales, ¿ya?, y el riesgo general. Tienes acá resultados de complicaciones serias, de cualquier complicación, de neumonía, de complicaciones cardíacas, de infección de sitio quirúrgico, de infección urinaria, de tromboembolismo renal, de ser readmitido, retornar a cuarto operatorio. Es toda una serie de estadísticas, ¿no?, una serie de posibilidades. Para el paciente que me parece acá metimos también, sí, acá, por ejemplo, acá le pusimos una mujer de 85 años, pusimos algunos datos, y esos datos se reflejan acá. Y miren ustedes que la rayita habla de los promedios. De toda la población del millón de operaciones que han tenido, la rayita habla de los promedios. Y este paciente que hemos ingresado está por encima de los promedios. A ver, está 12.3% de probabilidades de complicaciones serias comparado con el promedio que es 6.8. Sitio quirúrgico, si tiene 5.2, está dentro del estándar. Por acá, descarga, la facilidad para descarga, ¿no?, del paciente para que pueda ir a su casa, para que pueda rehabilitarse, etcétera. Miren ustedes acá, 27.2 comparado con 1.6 que es el promedio, ¿no? Y entonces,
te lanza hasta una posibilidad de 4.5 días de estancia hospitalaria. Y avanzamos acá. Este es del Child Puig. Ya. Tenemos acá este sistema que es para la valoración del paciente cirrótico. ¿Ya? No es en sí una valoración de riesgo quirúrgico, ¿ya? Pero se utiliza también porque hay pacientes cirróticos que también necesitan operarse. Esta valoración nos va a arrojar, supongo que ustedes ya la han visto, la conocen, tiene una serie de parámetros donde el paciente, tomando en consideración aspectos que se pueden ver alterados en el cirrótico, como el INR, el tipo de protrombina, la albúmina, la bilirrubina, si hay presencia de ascitis o no, y la encefalopatía. Te va a dar puntajes, y esos puntajes se suman y te va a dar entre 5 a 6 puntos clase A, 7 a 9 clase B y 10 a 15 clase C. Y esto nos va a dar un porcentaje de supervivencia al año y a los 2 años, de acuerdo a la sumatoria de si es clase A, B o C. Esto, por ejemplo, y hay algunas instituciones donde los pacientes Child-Pugh clase C ya no son tributarios de cirugía, porque las posibilidades de mortalidad es casi el 100%, o es el 100%. Entonces se trabaja, si es clase A, es un paciente prácticamente compensado, sano, ¿no? Clase B tiene una alta posibilidad de supervivencia al año y a los 2 años. Entonces, en un paciente, digamos así, recuperable, pero el que ya está en estadio C, es agredirlo, es que la cirugía en sí es una agresión, ¿no? El paciente va a estar inmovilizado, ¿no? Si ustedes están sentados o echados, inclusive tienen que moverse, porque va a haber un proceso de contracción, de éstasis venoso, etc., ¿no? Pues, los pacientes están durante horas y horas en sala de operaciones, después en recuperación, a lo que suben a UCI peor. Va a haber desnutrición, va a haber pérdida de masa muscular, va a haber alteraciones a nivel renal, respiratorio, etc. Entonces, la cirugía es una agresión también, por todo, y el paciente debe estar pues preparado para que pueda soportar ese tipo de agresión. Vamos a ver qué más. Esto también es una calculadora, también lo encuentra dentro de una calculadora donde ingresan todos los datos y les va a dar. En este caso, esos datos que pusimos, 5 puntos, Child A, supervivencia a 1 año, 85%, ¿no? Llegamos al protocolo ERAS. El protocolo ERAS. El Enhanced Recovery After Surgery. Esto también ha tenido una historia. Esta historia del protocolo ERAS comienza en el año 2001 con el ERAS Study Group, y posteriormente ya en el año 2010 se conforma como la sociedad ERAS Society, ¿ya? Al inicio se conforman un grupo en el cual lo que se busca es encontrar información cierta, comprobada, para poder dar facilidades a los pacientes que ingresan a cirugía para una recuperación pronta, satisfactoria, ¿no? Y este protocolo es un protocolo, como dice acá, multimodal, que no funciona con solamente una sola cosa. Por ejemplo, dice a mis pacientes yo le voy a retirar la sonda nasogástrica rápida y con eso se va a ir pronto. No se ve, no se aprecia. Pero si a estos pacientes yo los hago caminar apenas pueden, les retiro la sonda nasogástrica, la sonda Foley, y además veo que no hagan hipotermia, además los alimento tan pronto como puedan ingerir, además veo que no se les sobrecargue los líquidos, ¿no? Y le doy una carga de alimentación a las 2 horas antes de la cirugía, una carga de glucosa. Todas estas y más cosas sumadas, sí se ve un efecto apreciable, ¿no? Un efecto significativo en lo que se refiere a la disminución de estancia hospitalaria y disminución de complicaciones del paciente, además de la parte económica. Entonces, por eso es multimodal. Funciona así, como multimodal.
Reduce tanto el tiempo de recuperación como las tasas de complicaciones postoperatorias, al mismo tiempo es rentable. Cambia fundamentalmente la atención tradicional del paciente en la sala de cirugía a una que le estandariza en cuestión de evidencia publicada. Uno trata de estandarizar en el sentido de utilizar todo lo que saben que va a ir bien. Y también en muchos casos se trata pues de orientar y seleccionar al paciente. Quien originó esto, el profesor danés Henrik Kellett, cuestionó la atención preoperatoria tradicional, que incluye ayuno prolongado, limitaciones de movilidad, preparación mecánica del intestino, uso rutinario de drenajes y retorno lento a la alimentación normal después de la operación. Entonces, lo que ustedes hasta ahora van a poder ver en los hospitales, ¿no? Y él ya, la idea era alterar esto lo más posible para disminuir, acortar la estancia del paciente. Algo relevante acá del protocolo ERAS es que trata de reducir el estrés metabólico, la sobrecarga de líquidos y resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina pues se ha probado que aparece o se incrementa cuando aparecen los periodos de ayuno. Entonces lo que trataron de hacer es, en lo que se refiere a una carga de carbohidratos, para que el cuerpo no pase con el ayuno, o un ayuno prolongado, se disminuye el periodo de ayuno y disminuye también el efecto metabólico y la resistencia a la insulina que va a tener el paciente. Vean ustedes en estos dos gráficos, hay un gráfico a la izquierda y un cuadro a la derecha, están todos los puntos en los cuales se consideran dentro del protocolo ERAS. Hay puntos que van en el preoperatorio, otros en el intra y otros en el post, y algunos que van también en el intra y en el post operatorio, y hay unos que va a ir a lo largo de todo, pre, trans y postoperatorio. Vamos a tomar el cuadro de la derecha, el de la izquierda también es similar. Está la educación del paciente en el momento de la admisión, que le hemos conversado. Dice planificar la descarga del paciente, o sea, planificar el retiro del paciente. El paciente debe saber que va a irse apenas pueda deambular y alimentarse, y solo se pueda controlar. Reducir el periodo de ayuno. La reducción del periodo de ayuno tiene que ver con, primero, una carga de carbohidratos 2 horas antes de que sea operado, y también con la nutrición oral temprana. Es decir, apenas el paciente se pueda movilizar, pueda tragar, esté despierto, se le da la alimentación. No darle preparación del intestino, o en todo caso que sea selectiva, la profilaxis del tromboembolismo, que también hablamos, y la antibiótico profilaxis. Y la pre-warming es el calentamiento para evitar la hipotermia del paciente. Ustedes, cuando están echaditos en su cama, ahora que estamos en invierno, y alguien que viene les pone la mano helada de repente en la barriga, en la espalda, se siente la pegada del frío. Imagínense cómo van a ser estos pacientes que están con el abdomen abierto, expuestos a la sala quirúrgica. Debe doler eso, ¿no? De hecho que sí. Y estamos metiendo nuestras manos, que a pesar de que están de guantes, estas manos no están calentadas. Nosotros vamos a calentar nuestra mano en el abdomen del paciente, con lo cual el paciente está perdiendo ese calor, esa temperatura, parte de la evaporación del líquido. Entonces, todas esas cosas van a alterar el buen progreso del paciente. Intraoperatorio, calentamiento activo, esto no se ve todavía. Manejar opioides, o sea, manejar en forma selectiva el hecho de administración de opioides. Se trata de disminuir o evitar el uso de opioides. Ver la técnica quirúrgica, se prefieren las técnicas mínimamente invasivas sobre las técnicas invasivas, y evitar en lo posible el uso profiláctico de sondas y tubos, como los tubos de sonda nasogástrica, sonda Foley y los drenajes. Usarlos cuando sea solamente estrictamente pertinente. Por otro lado, en el postoperatorio, nutrición oral temprana, la deambulación, le llaman deambulación precoz, ¿no? Apenas el paciente pase el efecto anestésico, arriba con el paciente. Remover catéteres, usar la goma de mascar. Esto se ha demostrado también que moviliza el intestino, disminuye el periodo de hilio. Y definir los criterios de descarga del paciente. ¿Cuándo es que el paciente se puede ir a casa?
¿no? Eso en cada institución debe estar definido para evitar retrasos y que de un colega a otro pueda haber algún criterio en el cual todavía permanece el paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Que el paciente se movilice por sus propios medios, que esté comiendo, que el dolor sea controlable con tabletas de repente, con analgésicos en menores dosis, ¿no? Y que usualmente en cirugía general el abdomen esté funcionando, sea por eliminación de flatos o por deposiciones, ¿no? Es lo que son criterios. Y acá tenemos en el intra y en el post lo que se refiere a metas del manejo de fluidos. Algo frecuente era, por ejemplo, que el anestesiólogo le metía 1 o hasta 2 litros al paciente para tratar de manejar la hipotensión que generaba cuando le pusieron una anestesia regional, ¿no? Supuestamente eso le permitía manejar la hipotensión, pero generaba una sobrecarga. Y esa sobrecarga de fluidos, ese litro, 2 litros, pues no se van solamente a intravascular y se quedan a nivel de la grasa, se le quedan a nivel pulmonar, se quedan a nivel intestinal. Y eso retrasa, aumenta el hilio y retrasa pues el movimiento intestinal y a su vez el alta del paciente. Lo último es el dolor y las náuseas. El paciente fue muy bien, cirugía laparoscópica, todo bien, no hay dolor, pero está con náuseas el paciente, ¿no? Entonces, eso también, ya, la profilaxis, para lo que se refiere a las náuseas, también se han determinado factores de riesgo, ¿no? Como son el hecho de ser mujer, los pacientes que no fuman, los antecedentes ya de vértigo, mareo, ¿no? Y el uso de opioides. Entonces, eso también está asociado. Entonces, si es que presentan estos factores de riesgo, es que se va a utilizar antieméticos o corticoides, ¿no? Ya, o prokinéticos para prevenir pues, las náuseas y que esto también entorpezca el alta del paciente. Este es otro cuadro también, este es de cirugía, para cirugía cardíaca. Ven acá también que tenemos actividades que se dan durante todo el proceso quirúrgico. Acá han considerado la consejería y educación del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico, que es verdad, y también educación y comunicación con los proveedores de cuidados, ¿no? Eso es cuando hay una entidad pues que regula o que maneja o que determina el acceso de los pacientes. Selección del paciente, optimización del paciente. Acá habla de la terapia multimodal, o sea, la analgesia que debe estar asociada no exclusivamente con opioides. Conservación de la sangre también lo consideran, ¿no? Dentro de todo lo que va a favorecer el desarrollo de la normotermia, extubación rápida o temprana, prevención de las náuseas y del delirio. Esto del delirio es algo que también se ve en los pacientes, sobre todo mayores de 60, 70 años, van a ver, ¿no? Los periodos de delirio, confusión, alucinaciones, y que también que pueden de alguna forma prevenirse. Pasamos ahora a otro tema que es el consentimiento informado. El consentimiento informado está normado, está la norma técnica 022, donde expresa que es la conformidad del paciente o de su representante legal para que en forma libre, voluntaria y consciente, después de que el médico u otro profesional de la salud competente le ha informado de la naturaleza. Miren, lo que tiene que informar, la naturaleza de la atención, que incluye riesgos reales y potenciales, incluye beneficios, y que debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente y su representante. Se exceptúa en caso de emergencia. Esto de se exceptúa en caso de emergencia se refiere a cuando es un paciente pues, que lo han baleado y no puede esperar ni media hora para empezar a hacer las operaciones, ¿no? O viene inconsciente. No se exceptúa pues, en un caso de un paciente de una apendicitis, de una colecititis aguda, algo que no va a entrar inmediatamente, va a ingresar dentro de 2, 3, 4, 5 horas a sala de operaciones. Entonces hay tiempo más que suficiente para explicarle al paciente o a sus familiares y el paciente pueda tomar la decisión y firmar el consentimiento, ¿ya? Entonces, no es que el paciente entró por emergencia, sino es la calificación de la rapidez con la cual tiene que ser atendido ese paciente. Entonces, ¿qué debe contener un consentimiento informado? Esto también está normado.
identificación del establecimiento de salud, número de historia clínica, fecha y hora, datos del paciente. Dice acá, descripción del mismo, del procedimiento en términos sencillos, riesgos reales y potenciales, efectos adversos de los usuarios de antibióticos, analgésicos, etc., pronóstico y recomendaciones, nombre, apellido, firma y sello y número de colegiatura del profesional responsable del procedimiento. Bueno, que si tu sello tiene su número de colegiatura y está clarito, no hay mucho problema, pero a veces el sello ya está viejo, se hace una mancha, entonces se debe identificar adecuadamente número de colegiatura del profesional. Conformidad firmada en forma libre y voluntaria, huella digital, los analfabetos, y tiene que tener el consentimiento informado de una área para revocatoria. El paciente está desnudo sobre la mesa, piensa que yo no me quiero operar, se levanta, se pone su bata y se va. Firma, nadie lo puede tener. Y en cuándo se debe realizar el consentimiento informado en todos los procedimientos pues, que puedan tener algún tipo de riesgo o adicional, digamos, ¿no? Moderado o elevado. Intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica, procedimientos que pueden afectar la integridad de la persona. No te piden riesgo para un inyectable, por ejemplo. No te piden riesgo para consentimiento para un examen físico. Ahora, sí piden actualmente consentimiento informado para la parte educativa, para que el paciente sea examinado, para que se exhiban imágenes del paciente. Para la parte de investigación también piden el consentimiento informado, ¿no? Y también cuando el paciente recibe cuidados paliativos. Esta hojita ameritaría una clase completa. Esto es la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Esto aparece a los fines del siglo XX, inicio del siglo XXI. Entonces aparece esta consideración de la lista dentro de unas campañas de la OMS. Primero comenzaron a hablar de la medicación, ¿no? Los medicamentos en relación al tipo de medicamento, la vía de administración, la dosis, la frecuencia, etcétera, para la aplicación. Eso era más, sobre todo con las indicaciones de los médicos y la aplicación por parte de la enfermería. Luego vinieron a lo que era cirugía segura. Esto de la cirugía segura, también, así como habla del EVA, también comenzaron a hacer estudios en relación a ciertos parámetros o ciertos ítems que deberían tenerse en cuenta durante el transoperatorio para disminuir posibilidad de complicaciones o de errores o de eventos adversos. Entonces, esta lista de chequeos la van a ver en los hospitales. En algunos centros sí, la enfermera se para y comienza a cumplirlo ítem por ítem, ¿ya? Pero en otros no, más bien se pasa y simplemente van a firmar el anestesiólogo, la enfermera y el cirujano al término de la cirugía como un papel más, ¿ya? ¿Cómo funciona? El momento que el paciente ingresa a sala de operaciones del centro quirúrgico, es recibido y se confirma la identidad del paciente, se confirma el sitio quirúrgico, el procedimiento a realizar y si tiene consentimiento del paciente. Como un checklist, ting, ting, ting. Demarcación del sitio. Demarcación del sitio quirúrgico. Le ponen una X, una raya, algo, indicando la zona. Sobre todo esto, para cuando es bilateral. Si va a ser una hernia inguinal, puede ser derecha-izquierda, se marca el lado derecho. Si va a ser una amputación, un procedimiento por fractura, por corrección de juanetes, lo que sea, y son en extremidades, se marca cuál es, extremidad derecha o izquierda. A eso se refiere sobre todo. Se ha completado el control de la seguridad de la anestesia, pulsoxímetro colocado en funcionamiento, tiene el paciente alergias conocidas, si tiene alergias, viaria difícil, si hay instrumental y equipos, ayuda disponible a riesgo de hemorragia mayor de 500, se ha provisto la disponibilidad de accesos intravenosos y líquidos adecuados. ¿Ya? El paciente debería ingresar antes del procedimiento, tener una vía periférica adecuada para que puedan mezclarse fluidos y en todo caso sangre también. Ese es antes de que ingrese al quirófano. Una vez que está en el quirófano, justo antes de que el paciente vaya a hacerse la incisión, se verifica, confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su número de función. Y ahí aparece en escena, ¿no? Vamos a tomar lista, ¿no? Cirujano, doctor Romero, acá estoy, ¿no?
asistente, doctor González, el instrumentista, la enfermera Revilla, y así, cada uno se presenta como un protocolo. Esto se llevó a la aproximación de lo que se hace cuando un avión va a despegar, ¿no? Comienzan a chequear, ustedes ven en las películas, se chequea las alerones, listo, la rueda, listo, las luces de esto, listo, esto, listo, todo. Una serie de cosas que chequean. Entonces, se trató de asemejar esto para hacer un procedimiento libre de errores. Cirujano, anestesista y enfermero confirman verbalmente la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Previsión de eventos críticos. El cirujano revisa pasos críticos a seguir. El equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún problema específico relativo a la anestesia. El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad con los resultados del indicador. O sea, acá lo dice, estos son cosas que sí se hacen. O sea, administración profilaxis, puede visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales, en traumatología, por ejemplo, si voy a ver un coleo con litiasis, quiero tener la imagen donde está, sea por en computadora o una imagen impresa o lo que fuese. Si se considera pertinente que deba tenerla. Y se pasa el check-in, todo correcto, se realiza la cirugía. Y cuando se terminó la cirugía, cuando ya pusimos el último punto, viene lo último, que es la salida. El enfermo confirma verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento realizado, que los recuentos de instrumentos, gasas, ahí en el recuento son correctos, etiquetado de las muestras, el apéndice, la vesícula, la extremidad amputada. Si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental de los equipos, un paciente, por ejemplo, dentro del proceso hemos encontrado que esta pinza no sirve o que tal trocar no sirve o lo que sea, entonces ahí se tiene que hacer problema por resolver con el instrumental de los equipos. Y por último, cirujano, anestesista y la enfermera revisan los principales aspectos de la recuperación. Si es un paciente con abdomen abierto, este paciente debe reingresar en 48 horas, 72 horas, 24 horas, ¿no? Este paciente hay que conseguirle más sangre para transfundirle porque tenía mucha pérdida. Este paciente, qué sé yo, no ventila adecuadamente, va a requerir cuidados intensivos. Esta es la última parte. Entonces, este es el protocolo o lista de verificación de la OMS de cirugía segura. Después del intraoperatorio viene ya el posoperatorio. En el posoperatorio lo que vamos a buscar es darle un soporte en la recuperación del paciente, que puede ser para llegar al postoperatorio inmediato, es decir, en la unidad de recuperación posanestésica o en hospitalización, identificando pues en todo ese trayecto las posibilidades de complicaciones, sean sistémicas, sean del procedimiento, sean de la enfermedad del paciente, sean de la herida operatoria, y acompañar al paciente hasta su completa recuperación, hasta que presente las secuelas definitivas hasta el momento de la muerte. No todos son estrellas, no todos son fanfarrias, a veces tenemos que acompañar al paciente hasta el momento de su muerte. En el posanestésico, usualmente hay un personal de anestesiólogo o hay enfermeras que van a estar valorando la permeabilidad de la vía aérea, viendo que está orinando el paciente, que esté ventilando, la oximetría, los signos vitales, los drenajes del sangrado, los drenajes, etc. Una vez que ya pasa y recupera el paciente la conciencia, ventila por sí mismo, pasará a hospitalización común, y si no es así, si está dependiente de ventilador, si está con inotrópicos, no tiene una buena saturación, está séptico, etcétera, probablemente necesite cuidados intermedios o cuidados intensivos. En lo que se refiere a la hospitalización, ya desde el punto de vista de cirugía, vamos a ver la función. Preguntamos, señor, buenos días, vemos función neurológica. Buenos días, doctor, ¿le duele algo? Sí, me duele acá o me duele allá, ¿no? Valoramos la función cardiovascular, la respiratoria, la función renal con la diuresis, el cuidado de los drenajes si es que tiene, para ver volumen y calidad o tipo de la secreción que sale por los drenajes. Y vemos también el abdomen para ver si hay náuseas, vómitos, distensión abdominal, o si es que el abdomen está funcionando, los intestinos están funcionando, el paciente está eliminando deposición o eliminando flatos. Si es así, entonces se puede considerar en todo caso el alta hospitalaria. Y si es que está en UCI, una vez que el paciente ya mejore, pasará a hospitalización, y una hospitalización bajo cuidado de cirugía hasta el momento que es de alta, y venga por consulta externa para su valoración final. En consulta externa se va a ver la actividad física del paciente, la intensidad del dolor, cómo está tolerando la dieta, las funciones biológicas, y aquí vamos a ver el resultado de la cirugía y vamos a ver también las posibles complicaciones, sobre todo de las heridas. Se necesita aproximadamente entre la semana a los 10 días para el retiro de puntos,
y también para ver la presencia de seromas, hematomas, infecciones. ¿Okay? Eso también es parte de otra clase. En relación a cirugía, si es cirugía electiva o es cirugía de emergencia, hay unos términos, ¿ya? Que están en el siguiente. Veremos que la cirugía electiva, el proceso es más largo, se tiene varias citas del paciente, se tiene espacio para corregir comorbilidades, hay tiempo para informar y que el paciente decida, hay mayor disponibilidad de pruebas de laboratorio, de imágenes, el riesgo quirúrgico lo puede resolver un cardiólogo o medicina interna, la evaluación preanestésica es programada en consulta externa, las evaluaciones especializadas también pueden ser programadas múltiples, se cuenta con informes de radiología, posibilidad de complicaciones es menor y los programas de ERAS sí existen para todo lo que es electivo. En el caso de emergencia no funciona exactamente igual, pero están todos los procesos, pero muchas veces son más rápidos, más ágiles, ¿no? El que hace radiológico es el médico internista. La evaluación preanestésica se hace en emergencia, en observación de emergencia, o a veces cuando el paciente ya sube al centro quirúrgico. Las evaluaciones por especialidades son limitadas, porque solamente cuando está en emergencia están en las mañanas o tal vez por retenes. No hay informe de radiólogo. Si pido una placa, el cirujano lo tiene que ver, y si pido una tomografía también uno tiene que ver la imagen. No hay informe de radiología todo el tiempo. A veces podemos acudir en la mañana o en la tarde y ver si hay un radiólogo programado para que nos ayude con eso. La posibilidad de complicaciones, ya está descrita en la literatura, es mayor cuando un paciente es operado por emergencia comparado con un paciente electivo. Y el programa ERAS está siendo aplicado de una forma restringida en la parte de emergencia de muchos estudios. Sin embargo, hay algunos que consideran no solamente dos términos, que es electiva y emergencia, sino consideran emergencia, urgente, prioritaria y electiva. Esos 4 términos. Porque efectivamente hay circunstancias en las cuales no es ni emergencia ni es selectiva. Algunos dentro del argot, dentro del mismo hospital, hablan de si es una emergencia, o es una emergencia que puede esperar. Entonces, porque bueno, ahí no se utilizan los términos de repente de forma adecuada. Esta clasificación del Reino Unido, National Confidential Inquiry into Patient Outcomes and Death, el NCPOT, habla pues de cuatro casilleros para clasificar. La electiva no hay problema, procedimiento programado, es planeado, programación quirúrgica, una colecistitis crónica, una hernia inguinal reductible. Y la emergencia, lo que sería la emergencia, que requiere atención inmediata, intervención inmediata para salvar la vida o un órgano. La reanimación es simultánea con el tratamiento quirúrgico. Los baleados, por ejemplo, traumatizados, que han caído, minutos después de que se decida realizar un procedimiento. Un trauma cardíaco, ¿no? Un traumatismo torácico con sangrado, un traumatismo abdominal penetrante que no se consigue solucionar el sangrado. Realizar en la primera sala de cirugía disponible, si es necesario se deben posponer otros procedimientos con categorías mayores a 2, iguales a 2. Por ejemplo, aneurisma aórtico roto, la laparotomía por control de hemorragia, trauma cardíaco penetrante. Esto no puede esperar, va a ir por delante de todo, entonces son emergencias, son categoría inmediata. Lo urgente viene a ser lo que ustedes conocen, una apendicitis aguda, una apendicectomía, puede esperar unas horas. La laparotomía por perforación intestinal, donde el paciente, pues la sepsis no va a ser inmediata, ¿no? Entonces el paciente no hay sangrado, entonces puede esperar 1 o 2 horas, obviamente no vamos a esperar un día tampoco, ¿no? Por eso es urgente. Fractura expuesta es urgente, puede esperar unas horas, pero pues no un día. El término prioritario habla de las cirugías que pueden esperar pues de repente unos días, pero no semanas ni meses. Esto lo tenemos acá, por ejemplo, en el caso de traumatología y la cirugía oncológica. Una fractura cerrada, podemos operarlo pues en unos 2 o 3 días hasta dentro de la semana. Y la gastrectomía por cáncer lo operaremos pues una vez que está definido el problema en 1 semana, 2 semanas, pero no pues en 2 meses o 4 meses. Entonces, a diferencia de que una hernia inguinal, una colecitis crónica no complicada, pues puede esperar pues 2 meses o 4 meses. Entonces, esta es la diferencia en lo que se refiere a clasificaciones, ¿no? Según la NCPOT.
Un mismo procedimiento puede ser urgente, inmediato o prioritario. Por ejemplo, una hemicolectomía por sangrado profuso, sangrado, ¿no? Intratable, se puede convertir en una cirugía inmediata, una hemicolectomía. Por perforación urgente, prioritaria, cuando se trata de una obstrucción intestinal, intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Y electiva, resección por un carcinoma no obstructivo, ¿no? Y así tenemos también ejemplos en los cuales un mismo procedimiento puede ser inmediato, urgente, prioritario o electivo. Pacientes geriátricos, vamos a ver de que la variabilidad que tiene el paciente geriátrico va a ir porque su función cardiovascular, respiratoria, su tolerancia a los medicamentos, la capacidad de mantener la temperatura corporal y también lo que se refiere a la parte del sistema nervioso, va a haber cambios fisiológicos relacionados con la misma vejez, la tolerancia, la capacidad de tolerar mayores fluidos, el manejo de los medicamentos, la presencia de enfermedades asociadas va a hacer que los pacientes se tenga un cuidado adicional en relación a la búsqueda de información. Sin embargo, la valoración o el procedimiento dentro de la valoración quirúrgica va a ser el mismo. Anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio, riesgo quirúrgico, evaluación preanestésica. El proceso va a ser el mismo, simplemente que vamos a encontrar más cosas que evaluar, más cosas que corregir dentro de la valoración, ¿no? Aquí es una tablita donde habla de recomendaciones sobre evaluación preoperatoria en pacientes geriátricos. Nos interesan las comorbilidades, nos interesan entre la evaluación preanestésica, anestesia previa, vía aérea, evaluación de la dentadura, consumo de alcohol, drogas, tabaco, enfermedad actual. Son parecidos en realidad, ¿no? La dentadura, bueno, puede considerarse un ítem especial. Los medicamentos, de hecho, que van utilizando, usualmente los ancianos utilizan una polifarmacia. El estado cognitivo puede haber dependencia y generalmente están mucho más expuestos al delirio postoperatorio que un paciente joven. ¿Sí? La dependencia se tiene que establecer una relación más cercana con los cuidadores y va a tener uso de objetos funcionales como lentes, audífonos, silla de ruedas, bastón. Lo que se refiere al embarazo, hasta ahora se considera de que el periodo más adecuado para acceder a una cirugía en un embarazo es el segundo trimestre. El primer trimestre está más relacionado con pérdidas por abortos y el tercer trimestre pues el útero ha crecido tanto que limita pues la posibilidad de hacer cirugía, ¿no? Sin embargo, no es inusual la presencia de procedimientos o necesidad de procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, ¿no? La anestesia no causa defectos de nacimiento, simplemente lo duerme, ¿no? Y lo que sí es importante es evitar la hipoxia fetal, y eso se logra manteniendo una buena oxigenación, una buena hemodinamia de la madre. Bien, terminamos este amplio recorrido, ¿no? Como han visto, van a haber muchos temas que ustedes van a revisar en otro momento: balance hidroelectrolítico, van a revisar antibióticos, van a revisar analgésicos, van a revisar cirugía en el anciano y en la mujer embarazada, ¿no? Entonces, es una clase introductoria, ampliamente introductoria, ¿no? Pero que nos hace enfocarnos dentro de la relevancia que tienen cada uno de estos temas que nosotros vamos a ver en el transcurso de lo que va del curso. Recording stopped. Preguntas. En relación a la asistencia, no se preocupen, el ingeniero nos pide un archivo que se desprende del mismo Zoom, donde está registrado qué tiempo han permanecido, se han ingresado, han salido, han vuelto a reingresar, todo. Entonces ahí se registra también la permanencia, su permanencia en la sesión. Bien, son la 1 exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Por acá me preguntaron algo. A ver, dice... ¿En qué momento uno dice este paciente sale alta o retira sondas? Las sondas tienen un propósito. La sonda nasogástrica, si es un paciente obstruido, por ejemplo, se valora que el volumen de contenido intestinal haya disminuido. Entonces, se supone que el litro y medio que produce el estómago está avanzando y ya no sale nada por la sonda, entonces esa sonda ya no sirve. En lo que es la diuresis, un paciente que está con un desbalance hidroelectrolítico, en el cual necesita pues un balance cada seriado para ver la reposición de volumen, etcétera, y que necesitamos controlar la diuresis en forma precisa, seguirá con la sonda Foley. Sin embargo, si ese paciente está consciente y puede miccionar aunque sea un papagayo, entonces se puede hacer la medición de diuresis sin necesidad de que esté con una sonda Foley. Entonces también se puede retirar en ese momento. Si el paciente está sin sonda Foley y no se puede controlar la diuresis, es más difícil medir la orina dentro del pañal, ¿no? Entonces, en esos casos sería mejor colocarle una sonda Foley. Lo que son drenes, se espera, se ve las características y el volumen de los drenes para poder pensar en retirarlos. Menos de 20 centímetros cúbicos de un drenaje se puede considerar ya el retiro, ¿no? Si es abdominal. Y lo que son drenajes de pared, por ejemplo, algunos consideran menos de 20 centímetros cúbicos, otros consideran menos, que sea, que ya no tenga drenaje, ¿no? Para que no coleccionen seromas. Hay algunos drenajes que se pueden considerar manejo ambulatorio también, inclusive dependiendo del lugar, el apoyo o el nivel de información que pueda tener el paciente. Entonces el drenaje tampoco no es un impedimento para el alta. Lo que sí, para que el paciente pueda irse de alta, debe estar deambulando, debe estar comiendo, y poder ingerir sus medicamentos por la vía oral, y que pueda manejarse esos medicamentos, el dolor postoperatorio, manejarse de una forma adecuada solamente con la medicación oral, ¿no? Tenemos otras preguntas por acá. Dice aquí, hay una consideración especial en cuanto a la inyección ASA, por ejemplo, una mujer embarazada que no presenta ninguna... Vamos a ver esto. Supuesta. Acá está. Que no presenta ninguna enfermedad sistémica, sigue siendo ASA 1. Si el embarazo no está considerado, no hay alguna variación con relación al ASA. Si es un embarazo sano, no, porque el embarazo en sí no es una enfermedad, sigue siendo ASA 1. Doctor, según esos scores que presente, ¿cuál es el que se usa más, de Rogers u otros? La verdad que en los hospitales lo que vas a encontrar es el ASA y el score el de Goldman. Son los dos que usualmente se utilizan por todos lados. En algunas instituciones pueden tener otro o más, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada esta sesión. Se les agradece su presencia y quedan libres para poder retirarse y ir a ver su partido. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós.